que el pasado 23 de noviembre se abren 5 puntos de atención continuada, 5 urgencias rurales, que son Aldea Centenera, Arroyo de San Serván, Aldea Nueva de la Vera, Valdecaballeros y Zarza de Granadilla. No hubo criterios técnicos para cerrar las urgencias, no ha habido criterios técnicos para abrirlas. Hemos ido al albur de una decisión política exclusivamente de recortes del acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria. Pero además es que estos 5 puntos de atención continuada ya no pueden llamarse puntos de atención continuada, porque no atienden urgencias. Vecinos de Aldea Centenera, un vecino concretamente que se cortó un dedo en La Matanza el otro día, ha tenido que acudir al centro de salud de Trujillo porque no le podían atender en el punto de atención continuada de Aldea Centenera. Y esto se repite en todas y cada una de las 5 poblaciones en las que se han abierto este tema. Monago cambia por la vía de los hechos el significado de las siglas PAC, que hasta ahora eran punto de atención continuada, y así se recoge en el reglamento de los equipos de atención primaria de Extremadura, por punto de atención a la cronicidad, cuando en ningún sitio está demostrado que en urgencias se puede hacer una verdadera atención a la cronicidad de calidad. Para eso ya están los equipos de atención primaria por las mañanas. Por tanto, esto es un auténtico engaño a la población. Seguiremos reclamando en todos los ámbitos la reapertura real de las urgencias rurales que injustamente y sin ningún criterio se cerraron. Y cuando gobernemos, que gobernaremos, insisto, abriremos las urgencias rurales como estaban antes del cierre que llevó a cabo el señor Monago. Monago, cuando deje de ser presidente de la Junta de Extremadura, no solo va a dejar una deuda económica, va a dejar una deuda de dignidad a la sociedad extremeña. Y esto es un reto para el Partido Socialista, que cuando gobierne tendrá que saldar esa deuda con la sociedad extremeña, deshaciendo todos los recortes que el gobierno de Monago ha hecho en estos más de 2 años de gobierno.